Amén. Gloria a Dios. Bien. Hermanos, Dios, Dios ha levantado muchos siervos como pastores, como evangelistas, como profetas, maestros, bueno, muchos ministerios. Y todo es, hermanos, tiene su Dios levantado siervos de diferentes formas, o sea, en forma de hablar, de forma de expresar, pero en esta mañana muchos de vosotros me conocen a mí, pero en esta mañana quisiera dar unos consejos de parte de Dios. No he traído tema, no he traído quizá titulado, pero quiero dar unos consejos de parte del Señor. Y conforme a la palabra del Señor. Mira, hermanos, dice que en una iglesia había un pastor que trabajaba con un secretario. Y el secretario anotaba todo lo que el pastor hacía, quién venía a la visita, quién venía ese día, quién no ha venido, anotaba todo lo que el pastor desarrollaba durante en el día. Pero dice que un día viene una pareja, perdón, viene una, o sea, de una mujer, o sea, de un hogar, y a contar al pastor, decir, pastor, yo tengo problema con mi esposo. Le cuenta todo al pastor. Y el secretario estaba también al lado, escuchando lo que la mujer le estaba diciendo al pastor. Y el pastor le dice, hermana, le he escuchado lo que usted dice, usted tiene la razón. Dios le bendiga y que pase bien. Luego de unos minutos viene también el esposo. Y el esposo también le cuenta a sí mismo al pastor. Pastor dice, yo tengo este problema, mire así, hay estos conflictos en el hogar. Y también el secretario también estaba escuchando. Y el pastor le dice a este hermano, hermano, usted tiene toda la razón. Y el secretario estaba escuchando. Y el secretario le dice al pastor, oye, pastores, ahora ¿quién mismo tiene la razón? Vino la esposa y le dijiste, tienes toda la razón. Viene el esposo, también le dice, tiene toda la razón el esposo. Y el pastor le dijo al secretario, secretario, tú también tienes toda la razón. ¿Sí me está entendiendo, hermano? No. Entonces, con esto, hermanos queridos, habíamos leído un texto conocido donde decía su palabra, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Hoy quiero decirte que en esta mañana que la razón que Cristo tiene, la razón con su verdad, con su palabra. Muchas veces nosotros queremos irnos a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia idea, a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio, lo que hemos tenido experiencia, pero conforme a la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene la razón. Esa es la verdad, queridos hermanos. Hermanos, muchos hoy en día hay cuantas, como podemos decir, denominaciones o religiones o sectas, donde ellos dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la verdad, ellos no tienen la verdad, ellos no tienen, nosotros sí tenemos la verdad. Pero dice su palabra que solamente Cristo es la verdad, Él tiene la verdad. Ninguna denominación, ninguna secta, como religión tiene la verdad. Solamente Cristo tiene la verdad. Solo Él tiene la verdad. Él es la verdad. Muchas veces nosotros, a veces podemos decir, yo tengo razón o yo tengo la verdad. No, solamente Cristo. Y por eso que decía este secretario, decía, pero pastor, tú le dices a la mujer que tiene razón, tú dices al hombre que tiene razón. Y el pastor le dijo, tú también tienes toda la razón, así que ve en paz y bendiciones. Hermanos, hoy en día hemos escuchado durante esta noche, el atardecer y la madrugada de esta noche, hemos escuchado, quisiera
añadir ciertos consejos de la parte de la palabra del Señor. Hermanos, como habíamos escuchado, lo que quisiera decir a todos vosotros en esta mañana, a todos vosotros que estáis, los que tenemos hijos, hijas, los que tenemos, hermanos, descendencia, en la palabra del Señor está escrito, hermanos, escrito en su palabra, está escrito en la Santa Biblia, en la palabra del Señor está escrito, de que muchos de los hijos de hombres, de profetas, de sacerdotes, hay algunos que como evangelistas, algunos padres eran sacerdotes, evangelistas, eran siervos de Dios, pero ¿qué pasa? Que hermanos queridos, de algunos padres, siendo buenos siervos de Dios, hay algunos hijos que salieron buenos hijos, que también siguieron ese paso del camino del Señor, que siguieron ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siguieron las pisadas como sus padres habían mantenido en las cosas del Señor, también los hijos lo habían seguido, lo permanecía, seguía ese ejemplo. Pero también había, dice, hijos también que siendo profetas, siendo sacerdotes, siendo evangelistas, que también salieron, dice, hombres o hijos rebeldes, iracundos, eran bandidos, dice su palabra. Con eso, hermanos queridos, como hoy en día también podemos ver de esa manera, hoy en día el diablo está trabajando, o sea, primeramente, lo digo hermano, tumbando, o sea, a los hijos de los líderes, de los pastores, porque a veces el diablo quiere ver decaído, hermanos, quiere ver tumbado, quiere ver descarriado, para que la gente, o sea, del mundo o la gente de la misma congregación que diga, mire, ese hijo de tal persona, mire cómo está así. Con eso quiero decir, hermano, yo como también tengo una hija que tiene 5 añitos, estoy igual todos los días aconsejándole, hablando de las cosas de Dios. Estoy, hermanos queridos, siempre enseñándoles, siempre diciendo que debe de hacer caso, que debe hacer estas cosas, que esto es malo, que esto es bueno. Estoy siempre, hermanos queridos, todos los días ahí aconsejando. Y ese es el deber de nosotros como padre, y también usted como madre, de que a sus hijos también debes aconsejarlos, debes amonestarlos, como dice su palabra, estando en el camino, estando, hermanos, en la casa, estando al acostar y al levantar, siempre estar aconsejando, hablando, amonestando de las cosas de Dios, enseñándoles en todo tiempo, queridos hermanos. Porque así dice la palabra del Señor, hermanos. Y por eso que, hermanos, la palabra del Señor está claro lo que dice su palabra, hermanos. Por eso que dice su palabra, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La verdad es Cristo, y de Cristo tenemos que enseñarlos. De Cristo tenemos que siempre instruirlos a vuestros hijos, a vuestras hijas. Y siempre tenemos que decir lo que es de Cristo, porque Cristo es la verdad. Por eso, hermanos queridos, esto es un consejo que les doy a todos vosotros como padres, que siempre estemos amonestando a vuestros hijos, que siempre estemos aconsejándoles, enseñándoles con su palabra, porque hoy en día, hermanos, también les doy un consejo, hermano, hoy en día muchos piensan que dice que la juventud de hoy en día ya no es como antes, ya han cambiado, ya la juventud, hermanos. No es que quizás la juventud ha cambiado, sino que los padres han cambiado. Porque los padres de antes controlaban estrictamente y hoy en día, y por eso que los hijos de antes eran bien instruidos, tenían temor, obedecían a sus padres porque sus padres hacían respetar. Pero hoy en día, hermanos, por los padres que no han hecho respetar, por los padres que, hermanos queridos, no ha puesto en disciplina, los hijos han cambiado. ¿Por qué? Primeramente, los padres han cambiado, no han tratado de corregir. Por eso que los hijos hoy en día ya no quieren hacer caso, no quieren obedecer,
levanta la voz. Hasta, hermanos queridos, ahí está pasando cosas terribles dentro de, como padres, hacia el hijo y los hijos contra su padre. Entonces, hermanos queridos, por eso que también es un consejo que los doy conforme a lo que dice su palabra, que debemos siempre, como dice el libro de Proverbios, siempre amonestarnos. Si es de castigar con látigo, castigar con látigo. Si es como decía en antes, si es entrar a un diálogo, a conversar, conversar, queridos hermanos. Así que, amados hermanos, en esta mañana, esto es un consejo que de mi parte podría dar, porque yo también, como padre, estoy llevando esta experiencia con una niñita que tengo. Estoy aprendiendo, estoy en transcurso de un camino que estoy aprendiendo sobre, como padre, o sea, cumplir mi responsabilidad con mi hija, hermanos queridos. Es por eso, hermanos, también quisiera dar otro consejo, hermanos, de parte del Señor. Lo que dice en su palabra en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 4. Dice su palabra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía fue escrita hace muchos años, que Dios mismo hizo hablar a través de este profeta Daniel, donde dice que en los últimos tiempos dice que la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Hermanos, por ejemplo, antes, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo, multiplicad, llenad la tierra. Llenad la tierra, multiplicad. Pero ¿qué ha hecho la ciencia? No, hoy día hay mucha gente ya en el planeta Tierra. Vamos a tratar de reducir para que no haya mucha gente. ¿Qué va a haber? Métodos anticonceptivos para que no se reproduzca, que no haya más gente. Entonces la ciencia se ha aumentado en ese punto. Antes quizás podría haber habido un poco método para anticonceptivo para no llegar a tener hijos, pero hoy se va abundando poco a poco más y la ciencia se va aumentando y se ha cumplido, como dice su palabra, la ciencia se aumentará. La ciencia se va aumentando, o sea, de una manera apresurada, o sea, violenta, se ha avanzado la ciencia. Porque ya quizás en muchos países ya no permite tener quizás ni 2 hijos, sino solamente un solo hijo en algunos países. Porque ya está sobrepoblación en esos lugares. Entonces, para eso la ciencia se ha aumentado, alcanzado para poder tratar de reducir en este punto, hermanos queridos. Hoy en día, la ciencia es lo que se ha avanzado en tecnología. Se ha avanzado, hermanos. Se ha avanzado, hermanos, mucho. Se ha avanzado, hermanos, cosa que nosotros a veces nos queremos quedar medio admirados. Dice, mire, dice, una pequeña cosa, imagínense, para lo que era antes. O sea, ahí a veces como que queremos quedarnos admirados y no, la ciencia, mira cómo se ha aumentado. Oye, pero de todo eso, hermanos queridos, por ejemplo, antes, hermanos queridos, se funcionaba a vela, se funcionaba a candil, se funcionaba, hermanos, para tener la luz, hermanos. Pero hoy en día, si ya no hay energía, como hoy tenemos este problema, motores, vea, la ciencia se ha aumentado. La ciencia se ha aumentado, querido hermano. La ciencia, mire, hermanos queridos,
hoy a través de teléfonos, mire hermano, hoy en día, antes había focos con pila, hoy en día hay recargables, aparte hoy en día estos focos ya hay hasta recargables, hermano. Mire, la ciencia, ¿a dónde hermanos, a dónde ha aumentado? Por eso dijo, Daniel dijo, y la ciencia se aumentará. ¿Y a dónde más todavía aumentará la ciencia? No sé, la ciencia pues quizás no está conforme con lo que ha alcanzado, sino todavía quiere alcanzar más. Pero antes de la ciencia también dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué nos quiere hacer entender que muchos correrán de aquí para allá? Algunos quizás cuando habla de este punto, como que a veces dicen, no, a nosotros nos está hablando, a nosotros nos está diciendo. A veces decimos, en nuestra vida nos está metiendo sobre este punto. Yo estaba, hermanos queridos, meditando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando dice que Abraham había conseguido a Sarai como esposa, vino una voz de parte del Señor. De parte del Señor vino una voz de parte del Señor. Y le dijo a Abraham, Abraham, yo quiero que tú salgas de este lugar. Yo quiero que tú salgas de esta tierra. Yo quiero que vaya a tal lugar porque yo allí te quiero bendecir. Porque tu descendencia, yo quiero ser una descendencia grande en ti. Así que yo quiero que tú salgas de este lugar. Aquí yo no te quiero bendecir. Así que yo quiero extender, la descendencia es fuera de aquí. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Obedecer a la voz de Dios. Y tuvo que salir de ese lugar. Pero cuando el Señor lo había dicho con su palabra, le había dado una orden, le había dado unas palabras, y Abraham escuchó esa voz y Abraham salió juntamente con su esposa de ese lugar. Porque Dios lo había dicho. Pero también hay otra historia de este hombre, Jacob. Un día dice su palabra, dice que está escrito en el libro de mismo Génesis capítulo 28 versículo 15, donde Jacob estaba huyendo de su tierra, de su familia, de su padre, de su madre, aún también de su hermano Esaú, porque Esaú quería desquitar, o sea, tenía una venganza, quería desquitar porque le había robado la bendición. Pero dice su palabra en el libro de Génesis 28, 15, dice que Dios le dijo a Jacob, Jacob, yo voy contigo. Sé que tú estás huyendo porque tu hermano te quiere matar. Sé que porque tu hermano te quiere hacerte el daño, porque has hecho estas cosas, porque le robaste la bendición. Pero Jacob, yo voy contigo por donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Pero recuerda que yo te volveré a traerte a este lugar porque yo aquí te quiero bendecir. Aquí mismo yo te quiero bendecir. Pero ¿quién lo dijo esas palabras a Jacob? Dijo Dios. Dios. Quizás este consejo en esta mañana para los que están despiertos, porque los que están dormidos no están escuchando este consejo. Sí, para los que están, porque el que está dormido no está escuchando, hermano. Está aquí, pero no está escuchando. Es como no estar aquí. Sí. Pero hermanos queridos, porque hoy en día, hermanos queridos, como dice su palabra en el libro de Daniel, correrán de aquí para allá. Muchos correrán de aquí para allá. Pero la mayoría, quizás casi el 100% están corriendo no porque ha escuchado la voz de Dios, no porque ha dado el permiso Dios, no porque Dios ha dicho, ¿sabe qué? Tú salgas de aquí o vete allá o no te vayas. No, porque quizás, como dice su palabra, está escrito. Porque están corriendo a su manera, a su propia voluntad, a su propio conocimiento. Están corriendo de aquí para allá. No solamente, hermanos queridos, de aquí
hablando de nuestro país hacia Estados Unidos o de Estados Unidos para acá, sino también aquí dentro del mismo Ecuador. Muchos correrán, dice su palabra, muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Y este consejo es para en esta mañana, de parte de Dios, para todos, porque hermanos queridos, estamos aquí en el mundo y hoy en día, hermanos, como dice su palabra, Jesús dijo en el libro de Mateo, si fuere posible, aún a los escogidos se engañarán. Aún a los escogidos se engañarán. Esta semana alguien me dice, oye Samuel, dice, yo tengo una hermana, pero ya eso creo que ya no es sana, eso creo que es una loca, dice este hombre. Mi hermana que tiene casi 60 años, se ha ido, dice, a los Estados Unidos. Se ha ido, dice, y hasta 4 meses allá en Estados Unidos. Se ha ido votando al marido, votando a los hijos, votando las cosas. No le importó, dice, ni hermana, no le importó ni al marido, ni a los hijos, ni las cosas. Se ha ido, dice, calladito, sin avisar a mí, sin avisar a la familia, calladito ha ido, dice. Por eso dice este hombre, ya dice, ya, mi hermana ya está loca, casi 60 años, ¿qué trabajo va a verse allá en Estados Unidos para ella? Dice. Y no solamente quizás la gente que está en el mundo está subiendo esas cosas, aún hermanos queridos, si nosotros, si cada uno de vosotros no ponemos en práctica, no tratamos de buscar a Dios, no tratamos de escuchar la voz de Dios, puede suceder que alguien de pronto de aquí, hermanos, diga, no, yo me voy, pero sin escuchar la voz de Dios. Sin decir, ¿sabe qué? Juan, Manuel, Jorge, o decir, ¿sabe qué? Yo quiero bendecirte en otro lugar, no quiero bendecirte aquí, yo sal. Sino que hoy en día están saliendo es a su propio impulso, a su propia voluntad. Y esta mujer dice, se va, dice, porque teníamos un resentimiento entre vosotros, entre hermanos, y se va, dice, como enojado, se ha ido, dice. Ya cuando llego a saber, dice que ya ha estado mejor en Estados Unidos. Por eso que, hermanos queridos, por eso su palabra, como vuelvo y repito, dice su palabra, aún a los escogidos, si es posible, engañarán. Los que estamos aquí, mira que algunos quizás están medio con sueño, medio dormido, tal vez algunos que ya por estar medio dormido, tal vez escucharán mal y dirán, no, el Samuel a mí me estaba hablando, ¿pero qué? Porque estaba dormido, escuchó mal. Así está sucediendo. Y por eso que, hermanos queridos, por eso que usted y yo tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para que no, hermanos queridos, no fracasemos. Dios no quiere a ti verte fracasado, sino que por sus decisiones, hermanos, por sus decisiones. Hoy en día muchas personas están fracasando, por eso es que su palabra está escrito, dice, muchos se correrán de aquí para allá. Para venir a esta vigilia en esta noche, ¿el Señor te habló o no te habló? ¿Te ha hablado o no te ha hablado? Algunos quizás, a veces no, hermanos queridos, algunos como decían antes, algunos como que anda vacío, porque decía, llamaba para que dé testimonio y nadie es, como que anda vacío, o sea. Así que por eso, hermanos queridos, para cualquier, hermanos queridos, quizás usted quiere tomar un viaje, quiere tomar una compra o una venta o un estudio o lo que sea, usted tiene que, como hijo de Dios, orar a Dios, pedir a Dios, Señor mi Dios, esto es mi pensamiento, esto es lo que yo pienso, Señor. Como dice el libro de Proverbios capítulo 6, encomienda a Jehová tu Dios tus pensamientos y tus pensamientos serán afirmados, serán aprobados o serán reprobados por parte de Dios. Pero sino que a veces, hoy en día, muchos, quizás tal vez también la juventud, o no solamente la juventud, muchos hermanos,
porque quizás tengo dinero, porque puedo, porque quizás tengo facilidad, porque de pronto, hermanos, dice, ¿sabe qué? No, porque yo sí doy para eso. A veces hacemos cosas y muchas de las veces el Señor no está ahí en esos planes y por eso que luego se está fracasado, hermanos queridos. Por eso que, hermanos, yo digo, hermanos, ¿por qué digo eso, hermano? Algunos dicen quizás, mire, ha sido de la voluntad de Dios, dice, mire, he comprado, dice, mucho terreno, vean, he hecho una casa grande, pero aunque tenga terreno, hermanos queridos, aunque tenga casa, no son felices, no pueden ni dormir completo porque están desesperados. No pueden dormir, hermanos, que aunque tenga un buen colchón, pero no pueden dormir, hermanos, con tranquilidad. Porque lo digo, hermanos, porque no ha sido la voluntad de Dios. Pero el que ha entendido, el que ha escuchado, el que ha hecho y está haciendo la voluntad de Dios, aunque sea lo que sea, hermano, a lo que acuesta o a lo que levanta, va a sentir, hermanos, esa tranquilidad, haber tenido ese grato sueño, hermanos. Entonces, por eso que, hermanos queridos, nosotros, los digo, hermanos, tenemos que decir a Dios, Señor, esto es lo que pienso, esto es lo que yo quiero hacer, Señor, y que háblame, ¿qué dices tú, Señor? ¿Cuántos de vosotros muchas veces hablamos con Dios, hermanos? ¿Hablamos o no hablamos con Dios, hermano? Pero también había gente que hablaba con el diablo, hermanos. Habrá habido gente que habló con el diablo, hermanos. ¿Quién fue que habló con el diablo, hermanos? ¿Cuál fue la persona que habló con el diablo, hermano? Eva, una mujer. ¿Con quién habló Eva? ¿Y quién era la serpiente? Satanás. Y no solamente era un Satanás, sino que era el jefe, o sea, el jefe de los demonios. ¿Y qué dijo? Satanás? Dijo Eva. Eva estaba hablando con Satanás. Quizás, como hoy en día, quizás hay muchas personas que quizás también podrán hablar con Satanás. Y Satanás le dijo, Eva, estaba ahí dialogando, Eva con Satanás. Así que Satanás le dijo a Eva, Eva, no, come nomás este fruto, no vas a morir. No vas a morir, come nomás. Esa fue la primera mentira. Cuando dijo Satanás a Eva que no va a morir. Pero tuvo que morir, hermanos. Y por eso que, hermanos queridos, Eva, por hablar con Satanás, dejó convencer, cayó en la tentación. Y mire, hermanos, el fracaso, las consecuencias de lo que hoy en día, porque aún dice la palabra del Señor, aunque por ella primero entró el pecado, aunque por ella entró todo el mundo, o sea, todos hemos pecado. Todo, y dice que estuvimos destinados, destituidos, pero por gracia, por la misericordia de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, podemos una vez más retomar a lo que como era antes, a tener esa vida, a llegar a, como dice su palabra, hacia la vida eterna. Por eso que cuán importante es hablar con Dios. Cuán importante es hablar, hermanos queridos. Hermanos, yo he escuchado en esta noche de que Dios quiere hacer mucho más grande, mucho más cosas, hermanos queridos. A veces, hermanos queridos, ponemos como pretextos, como excusa, quizás por este trabajo no puedo, quizás por este asunto no puedo porque me encuentro endeudado o porque esto he hecho.
Hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo dijo, si por mi causa habéis dejado, eso está registrado en el libro de Mateo capítulo 19, 29, por ahí, sí, o 26, donde dice que si por mi causa habéis dejado, dice, tales cosas como casa, mujer, hijos, la familia, recibirá, dice, no solamente dice la vida eterna, sino también dice 100 veces más estando aquí mismo en la tierra. En la tierra. O sea, el Señor no solamente promete o sea, no nos promete solamente la vida eterna, sino también bendecir cuando nosotros tengamos aquí mismo, cuando estemos aquí mismo en la tierra también, aún el Señor promete bendecir, promete prosperarnos. Promete, hermanos, extendernos, promete, hermanos, ensancharnos. Pero si nosotros no nos quedamos, no nos dejamos, no nos aflojamos de lo que estamos arriesgados en el Señor, cada uno de vosotros. Es por eso que es importante, hermanos, hablar con Dios, hablar con Él. Así como para obedecer, para escuchar la voz, así como Abraham, Dios le dijo, Abraham, sal de aquí porque yo te quiero bendecir. No quiero bendecirte aquí, yo quiero bendecirte fuera de este lugar. Pero Abraham salió, pero por la voz de Dios. Por la voz de Dios, Abraham salió. Pero en Daniel dice, muchos correrán de aquí para allá, pero muchos están corriendo sin escuchar la voz de Dios. Sin escuchar. Y por eso que lo digo, hoy en día la gente, los que se fueron hace años atrás a los Estados Unidos, o los que algunos fueron a Quito hace años atrás, hoy están volviendo. Están regresando. Pero ¿cómo están regresando? Sin nada, solamente acabado su vida. Solamente, hermanos, haber desperdiciado, haber acabado su vida, quizás 1 año, 2 años, pero sin hacer nada. Decía un señor estos días que la vida es corta y no hay que desperdiciarlo la vida, porque la vida es corta, no hay que desperdiciarla. Dios me tenga misericordia, porque también siento que yo he desperdiciado en mi vida, quizás no sé cuánto tiempo haya desperdiciado, pero yo sí siento que yo he desperdiciado, tal vez mi juventud, he desperdiciado. Y por eso decía este hombre sabio de 70 años, decía, la vida es corta, no de las desperdicias. Muchas veces estamos desperdiciando porque no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz quizás de alguien que nos quiere dar un consejo, que quizás como sus padres dan consejo a los hijos. Y a veces los hijos dicen, no, los padres hoy en día hablan nomás, quizás ellos son de tiempo antes, tiempo gente antigua. Hoy en día no es así, decía ellos. Según la Biblia, yo estaba diciendo a alguien esta semana, según la Biblia, hasta para matrimonio, dice, hermanos, dice su palabra que todo el padre que decía, esto tenía que hacer los hijos. Los padres decían, ¿sabe qué? Te vas a casar con esa tal persona, y el hijo tenía que casar y el matrimonio le iba bien. Pero hoy en día es diferente el libre albedrío. Hasta yo mismo, yo he decidido con quién quiero casar, si quiero, o sea, como yo quiero, ¿no? Pero aunque hoy en día nosotros tenemos la libertad de decidirnos, pero siempre por ahí hay alguien como padre o madre dice, o alguien dice que no, dice, no te cases o no formes hogar con esa persona. Aparte de eso, ni a Dios ni a los padres hemos hecho caso o no han hecho caso, y por eso que hoy en día hay muchos, hasta aún en los matrimonios se ha fracasado, querido hermano. Fracasado. Yo trabajo en Echandía como taxista días. Hermanos queridos, en Echandía nomás hay bastante personas
que están viviendo hoy en día de segundo, tercero, hasta cuarto matrimonio, hermanos queridos. No es la primera mujer que quizás en su vida se ha matrimoniado, sino que ya algunos van pasando 2, 3, hasta 4, algunos hasta 5. Porque yo, o sea, he visto quizás hace años atrás con quién andaba y hoy con quién anda, y más o menos se le conoce a esas personas. Y mire, hermanos, hoy en día el mundo está de esa manera. Y también eso dentro de la iglesia también quiere abundarse, quiere, hermanos queridos, haber dentro de la iglesia. Y muchas personas quieren que esté de acuerdo, así como la gente del mundo que está viviendo. Pero en nuestra congregación habemos hombres o siervos de parte de Dios que decimos la verdad con la palabra de Dios, porque aquí está la verdad, hermanos queridos. Aquí está la verdad, hermanos queridos. Hoy en día quizás, porque muchas personas, hermanos queridos, no han leído esta palabra, por eso que han fracasado, han tenido malas decisiones y se han fracasado. Y por eso que, queridos jóvenes, queridas señoritas, lean la palabra. Porque dice el libro de Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditarás día y noche para que te vaya bien sobre la tierra. ¿Por qué algunos van mal? Porque no lee la palabra del Señor. Sí, sí, hermanos. Eso está faltando hoy en día, hermanos queridos. Qué bueno que en antes daba un buen consejo. Hoy en día para leer la palabra ponemos mucha excusa, mucho pretexto. Que ya no veo bien. Algunos quizás tienen lo digo como una crítica, algunos tienen como una Biblia ya hasta sin unas par de hojas. Pero si su zapato acaba, hermanos, si se hace hueco, si ya no tiene un pedazo, ¿qué hace usted, hermano? ¿Compras o sigues con ese zapato viejo, mismo hermano? Si un pedazo, quizás un pantalón, camisa, de pronto por aquí se te rompió, hizo hueco y ya no hay cómo remendar. Y si te remienda va a quedar feo. ¿Qué hace usted? ¿Compras o sigues con ese mismo pantalón, querido hermano? Por eso que, hermanos queridos, a veces, pero la palabra del Señor, eso sí, a veces quiere estar, hermanos queridos. Alguien decía que la idolatría no solamente decía, tener ídolos, tener imágenes. No es solamente la idolatría, sino que la idolatría es, al momento que tú levantas, ¿a qué te dedicas? Decía. Muchas veces nosotros levantamos, comemos y vamos a trabajar. Y a eso decía idolatría. Porque después que tú levantes, antes que a Dios, le pones a lugares al trabajo. Y a eso decía, es una idolatría. Porque Él no está dando el primer lugar a Dios. Y Dios me tenga también de mí misericordia. Pero voy entendiendo, hermanos queridos. A que yo cuando me levante, dar el tiempo es a qué. Porque hoy en día, no solamente la juventud, hay muchas personas. A veces quizás el teléfono duerme al ladito, hermanos. Te levantas. Bueno, está que ves la hora, está bien. Pero a veces ya comienza a revisar Facebook, WhatsApp, TikTok, bueno, tantas cosas que hay en el teléfono. Ya a lo que de ingresos, ya eso decía, es idolatría, porque estás dando primer lugar a eso. Pero si tú te levantas, te despertaste y te levantas, dices, Señor, gracias Señor, y por lo mínimo te lees la palabra del Señor, unos 5 versículos o un versículo, estás dando primeramente, el primer lugar es a Dios. Y Él es tu ídolo, el Señor. Ya no es ídolo quizás las cosas materiales, no son las cosas quizás otras cosas. ¿Por qué? Porque su palabra está clarito, 6:33 del libro de Mateo, que más buscar primeramente el reino de Dios. Y eso está falta. Y por esa razón, hermanos queridos, hoy en día en muchos hogares hay atrasos, hay hermanos queridos, dice, ¿sabe qué? ¿Por qué es que no avanzamos? ¿Por qué es que no prosperamos? ¿Por qué es que no mejoramos? Estamos lo mismo. ¿Por qué? Porque quizás estamos dedicados antes que a Dios a la idolatría, queridos hermanos.
y no a Dios en primer lugar. Pero con esto, hermanos, que este consejo que en esta mañana les doy, al momento que nosotros despertemos y nos levantemos, demos en primer lugar a Dios. No sé si tú ores, no sé si tú de pronto te cantas una alabanza, o si de pronto tú meditas un pasaje bíblico y ahí estás dando el primer lugar a Dios, queridos hermanos. Y lo que yo he entendido, hermanos queridos, y conforme a la palabra del Señor, lo que yo he entendido, hermanos. Y usted, cuando usted, hermanos, da en primer lugar a Dios, usted va a escuchar la voz de Dios, hermanos queridos. Y usted va a hablar con Dios, hermanos. Pero que si usted no, hermanos queridos, si usted no hablas primeramente con Dios, te va a hablar, hermanos, quizás el Satanás. Antes, si tú no hablas con Dios. Pero si tú hablas con Dios, en primer lugar, vendrá Satanás a hablar, pero ya ganó Dios en tu vida. Que Dios habló contigo, hermanos. Por eso, hermanos, y por eso que esto es un consejo, hermanos queridos, porque hoy en día, como digo, vuelvo y repito, aún los escogidos, dice su palabra, engañarán. Y por eso que cada uno de vosotros, si nosotros sentimos ser escogidos, si estemos preparados, preparémonos más, preparémonos más. Cristianos que tenemos ya 5 o 10 años de cristiano, tenemos que estar preparados. Yo lo digo, hermanos, esto dice el Señor, estar preparado en todo ámbito, hermanos queridos, en todo ámbito. Ayer cuando llegué me dijo, Samuel, ¿qué quieres? ¿Predicar o quieres dirigir? Señor, yo dije, pastor, lo que el Señor me ponga. Lo que el Señor, lo que usted diga de parte del Señor, estoy preparado. Anoche, algún hermano que estaba dirigiendo dijo, pase hermano. Como no ha venido preparado, ese rato estar ahí, buscando hoja por hoja. Ya esos son los atrasos, hermanos queridos. Pero el que está preparado para cualquier batalla dice, presente, aquí estoy, a ver, ¿en qué puedo servir? Porque está preparado en todo ámbito. Dice, ¿sabe qué? Entonces voy a cocinar, entonces me voy a cocinar. No está diciendo, no, hermano, eso no me gusta cocinar, hermano. Hay muchos hogares que quizás al marido no le gusta cocinar. Solo la mujer tiene que cocinar, ella nomás tiene que lavar. Uno, cuando dice su palabra, y con esto termino. Cuando Dios creó al Adán, él mismo dice su palabra, él mismo se cocinaba, él mismo lavaba, él mismo todo hacía lo mío solito. Después que hubo Eva, ahí, mire, ve, Eva, así yo cocino, así cocinarás, aprenda Eva. Mire Eva, así está, así yo, mira, me baño, mira, así bañarás. Un ejemplo, ¿ya? Pero hoy en día, que la mujer tiene que saber cocinar, solo nada más de ello. Y por eso, hermanos, queridos, aquí el Señor, y no solamente aquí en esta noche, sino también en la iglesia en Echandía. Uno comparte la palabra del Señor, conforme a la palabra, una cosa dice una cosa, conforme a la palabra, viene otro portador de la palabra, también enseña otro. O sea, todo se añade al mismo. El consejo de Dios se añade. Hermanos queridos, lo hace. ¿Por qué? Tenemos que todos, o sea, uno tiene conocimiento de uno, de otro conocimiento, entonces todo se añade al consejo, al pueblo de Dios, de parte de Dios, el consejo. Así que, amados hermanos, yo quiero que usted y yo, siempre movamos, no por nuestra propia voluntad, sino que escuchando la voz de Dios. Como dice en su palabra el libro de Salmos 37, por ahí, dice en su palabra que Señor, ordena mis pasos, ordena mis pasos, ordena. No quiero ir decir, Señor, a mi propia voluntad.
Así que escuchemos la voz de Dios. Movamos cuando dice, Señor, camina. Sí, Señor, camino. Ve a tal lugar, Señor, si es tu voluntad me voy, Señor. Escucho la voz de Dios. Así como Abraham, él movió, se fue, salió porque Dios lo dijo, sí. Y Jacob dijo, aunque tú te vayas, pero yo te voy a volver a traer porque yo te quiero aquí mismo bendecirte. ¿Sí? Por eso era que algunos quizás en Estados Unidos no vienen haciendo nada, ¿no? Y tal vez, si es que ellos, o sea, aquí el Señor quería tratar, no sé, pero esto es un consejo para en esta mañana que los da de parte de Dios. Muchas gracias. Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermano.